Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Pablo Hernández. Y yo soy Ale López y ya va a empezar el culto. ¿Ya viste la hora que es? Ya sabes que hay mucho tráfico. Ya sé, ya llevo todo. No, espérame, me falta la Biblia. Ay, como siempre. Pues apurémonos porque ya va a empezar el culto. Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a este nuevo episodio. El día de hoy vamos a seguir con el tema de las consagraciones. En vista del éxito obtenido en el primer episodio de consagraciones, es que, hermanos, Nos sorprendió. nos sorprendió porque tenemos 5, 10 visitas por video, 15 A lo mucho. a lo mucho, y de repente en YouTube tuvimos 134. nosotros, consagraciones 2. Para este episodio tenemos la lectura del segundo libro de Samuel, capítulo número 10, versículo número 12. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Y es que en el primer capítulo hablamos de lo que se realiza en particular en la iglesia Ebenezer, de venir y consagrarnos delante de Dios, el llamado que se nos hace respecto del ministerio en el cual vamos a trabajar todo el año de Gracia 2026. Sin embargo, no se queda nada más en un llamado, sino que así como Dios es un Dios de orden, también cada una de las sociedades, una vez ya tenido el llamado, comenzamos a formar un plan de trabajo, una organización para saber qué es lo que se va a desarrollar en todo este año. Y si bien no es que nosotros propongamos un plan de trabajo carnal, humano, más bien nosotros ponemos esos planes delante de la presencia de Dios para que Él diga qué es lo que vamos a hacer. Y precisamente por eso es esta lectura. Aquí vemos en el contexto la derrota de los amonitas y de los sirios, en donde están planeando qué van a hacer en su batalla. Dice entonces que se pusieron de acuerdo para ver si uno de ellos podía más que nosotros, entonces yo iré a ayudarte. Pero si ellos pueden más que yo, tú vienes a ayudarme. Y entonces aterriza toda esta idea, el contexto, en vamos a esforzarnos y vamos a hacer lo que Dios bien le pareciera, y si Él quiere nos va a bendecir. Sí, y que cada una de las actividades que tengamos es para la gloria de Dios y no para nuestra vanagloria. Creo que eso es esencial de cada una de las sociedades, no solamente en nuestra iglesia, sino en cualquiera otra que lleven este punto, que lo principal es darle la gloria a Dios, y vamos a trabajar para que el reino de Dios se siga no solamente estableciendo en nuestra vida, en nuestra iglesia, sino que podamos anunciar de aquel que nos ha salvado. Con esto en mente, entonces nosotros proponemos un plan de trabajo. Y lo primero que se dijo en la iglesia de Ebenezer es de que ningún plan particular de alguna sociedad va por encima de lo que la iglesia necesita, de lo que la iglesia es. Porque el que dirige la iglesia es la cabeza, que es Cristo Jesús. Y nosotros nos sometemos a lo que dice la cabeza, Cristo Jesús. Con base en ello, empezamos a ver las diferentes planeaciones que tienen las diferentes sociedades, nos vamos uniendo diciendo, muy bien, tal mes vamos a hacer una velada de oración. El siguiente mes vamos a ir a otro lugar a hacer otra velada de oración. Porque lo principal que nos mueve como iglesia es la oración. ¿Por qué? Porque la oración es la comunión que nosotros tenemos con Cristo Jesús. Con base en ello, entonces, vamos viendo los planes de trabajo de las sociedades de mujeres, de los varones, de los jóvenes, de los instructores, de los matrimonios. Y además de todo esto, los pastores ya se habían reunido un día, o bueno, no un día especial, literal, de que el día anterior no, un tiempo atrás, para ver qué es lo que Dios estaba marcando el paso para Ebenezer. Es que al final quien conoce realmente las necesidades profundas de la iglesia es Dios y es el Espíritu Santo. Y si nosotros no nos sometemos primero a la dirección del Espíritu Santo, no vamos a conocer ni las necesidades de la iglesia ni las necesidades de la sociedad en particular en la que estamos participando. Y como bien mencionas, si nosotros en primera parte no nos metemos en oración para saber qué es lo que Dios
quiere para cada una de las sociedades, lo único que va a brotar de nosotros es un plan meramente materialista, un plan en el que quizá lo único que se busque es recaudar fondos, ¿no? O recaudar personas, pero no para que haya un arrepentimiento sincero, sino simplemente porque lo vemos como un número que se puede convertir en algo monetario. Y ese no es el punto de la iglesia. El punto de la iglesia es que quien reine en el corazón de la persona y de la iglesia sea Cristo Jesús. Entonces, vamos avanzando en este tema. Consagraciones 2. ¿Cuál es el punto al cual estamos llamados cada uno en nuestros ministerios? Porque bien lo mencionas, hermana Ale. Nosotros sí estamos puestos como una cabeza humana, material, física, pero ¿cuál es el plan que tiene el Espíritu Santo en obrar para cada uno de nosotros? Porque si bien yo no nací siendo presidente de los jóvenes, entonces no es como si yo hubiera sido el que ya se la sabe de todas, valga la expresión, para ir a ese ministerio, para hacer lo que hacemos hoy en día ya con este ministerio. 10 años, se dicen rápido, pero no, ya llovió, ya llovió. Y entonces, ¿a dónde nos va a llevar esto? En el sentido de que quizá uno de nosotros fue llamado a un ministerio por primera vez y entonces no sabe cómo actuar, no sabe cómo conducirse. Y bueno, rápidamente antes de darte la palabra, una de las primeras citas que yo leí para mi ministerio fue cuando el rey Salomón fue ungido como rey, que le dice al Señor: yo no sé ni entrar ni salir, no sé andar delante de un pueblo tan grande, tan numeroso, dame sabiduría para entender qué es lo que tú tienes para mí, cómo puedo yo conducirme. Y dice la Escritura, Dios se lo concedió. Sí, y también creo que la lectura que tenemos como base de este capítulo también menciona eso hermoso, porque Joab decía que como ya estaba arreciando la batalla y ya se encontraba rodeado, no sabía qué hacer. Entonces, él no confió en su propia sabiduría ni en su propia fuerza, sino que yo creo que fue movido por el Espíritu para decir: tengo un hermano que es Abisai, que le puedo pedir ayuda. Como bien mencionas, tú llevas 10 años, ¿no? Pero puede haber algún presidente de otra sociedad que sea su primer año. No confiar tampoco en nuestra propia sabiduría, sino confiar también en el punto de que tenemos un hermano en la fe en el cual nos puede aconsejar, no conforme a su carne, sino conforme a lo que el Señor le ha enseñado durante esos 10 años. Y así vamos haciendo una unidad también en el espíritu, porque no nos movemos conforme a nuestra carne, sino conforme al consejo dado por Dios. Fíjate que hay un tema muy interesante precisamente con el rey Salomón. Muchos creen que su debacle empieza cuando su mamá se muere. ¿Por qué? Porque se dice que es su mamá la que ponía sus pies en la tierra, la que lo guiaba, quien le aconsejaba. Pero cuando ella muere es cuando ya pierde el rumbo, y dice la Escritura, se dejó guiar por sus mujeres, por los ídolos, se desvió. Pero qué importante es esta parte de tener a alguien que nos aconseje humanamente. Porque imagínate cuánta comunión no tuvo el rey Salomón con Dios, que muchos creen que fue el primer masón o de los primeros masones y que entraban a la dimensión desconocida. Bueno, pero es que hay sabiduría revelada. Exactamente, o sea, a eso me no quiero entrar tanto en ese tema porque ya sería como un tema esotérico. Y entonces no quiero hablar de esoterismo. Podemos hacer un podcast de esoterismo. A lo que me quiero referir más que nada es a lo que provoca tener a alguien que nos aconseje y que sea una persona espiritual. Sí. Que sea una persona que tenga los pies bien plantados en la tierra para guiarnos, no en las cosas terrenales, sino en las cosas espirituales. Sí, y algo que mencionabas que podría ser un poco risorio, ¿no? Que le preguntabas al pastor respecto de algunas circunstancias y el pastor te respondía en una respuesta concreta y muy corta, pues ora. Y muchas veces se nos hace muy
difícil el decir, pues es que ya estuve orando y no escucho nada, pero también esa parte del consejo de creer, como lo dice el libro de Hebreos, que veamos al que es invisible, que nos movamos por fe, que confiemos que Dios siempre va a dar respaldo a aquel que fue llamado. Y esa fue una de mis primeras lecturas o promesas cuando me llamaron a ser instructora, porque yo decía, ¿cómo una niña le va a enseñar a otro niño, no? Y la promesa de Dios fue, si yo te llamé es porque yo te voy a capacitar. Y creo que esa fe en que nuestro llamado no es humano, sino es de parte de Dios, y Él va a ser el que nos respalde siempre y cuando nosotros en obediencia acudamos a Él y ejerzamos nuestro ministerio, vamos a hacer edificación para la iglesia, porque creo que el ser llamado a un ministerio no es para otra cosa, sino para edificar a la iglesia en la que estamos y para darle gloria a Dios. Sí, lo mencionas concretamente como me lo dijo el pastor. Ponte a orar, dobla tus rodillas y ora. Porque somos humanos, somos falibles y no nacemos sabiendo muchas cosas. Incluso ya hermanos avanzados en edad muchas veces no saben entrar a la dimensión del espíritu. No sabemos comunicarnos espiritualmente, no tenemos esa facilidad. Porque hemos vivido muchas veces en la carne, o porque hemos vivido con un materialismo o con una idea de, no sé, de que la institución salva, cosas así. Ya porque estoy en tal iglesia, ya, y me pusieron de presidente, entonces pues ya le dicen, no, pues para nada. La oración es fundamental para con nosotros como hijos de Dios. Los medios de gracia no proveen de la salvación, pero son una herramienta que Dios nos ha dado para que nosotros nos podamos acercar a Él. Ahora bien, en este tema concreto de consagraciones, y no quiero decir, o no quiero que se quede eso en mente, de que pedir consejo a alguien mayor es lo primordial que nosotros debemos ser. No, lo primordial, materialmente, humano, alguien carnal, en la carne. Sino que el primero al que debemos de ir a pedirle consejo es a Dios. Sí. Y todo ponerlo siempre bajo la dirección del Espíritu Santo. Así como muchas veces lo hacemos en nuestras direcciones, en nuestras predicaciones, y el título dice, sujeto a la dirección del Espíritu Santo, todos nuestros planes con la sociedad, con cada uno de los miembros de la iglesia, siempre debe ser eso, sujeto a la dirección del Espíritu Santo, porque, como bien lo mencionas, Él sabe lo que es mejor para la iglesia. Y quizá caeríamos en el punto que dicen los testigos de Jehová, mal llamados. Más bien, mejor llamados los ruselistas, mal llamados testigos de Jehová, de que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Y así muchas veces lo interpretamos como seres humanos, de que solamente está para guiarnos en la predicación y hablar en lenguas, o para estar, no sé, haciendo milagros y maravillas. Pero no, es una persona que siente, piensa y se determina por sí mismo. Y Él habla a nuestras vidas para guiarnos a toda verdad. Es lo que dice el Señor Jesús. El Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad. Nosotros necesitamos la verdad en cada uno de nuestros ministerios sería risorio, como lo estás mencionando, decir que voy a hacer mi voluntad cuando la iglesia no es mía, la iglesia es de Dios. Pero entonces, hermano Pablo, ¿cómo sé que mi plan a desarrollar está sujeto a? O sea, ¿cómo sé que todas las ideas que me vinieron a principio de año, ¿no? De, no sé, salir a evangelizar, realizar una obra de teatro, subir, bajar. ¿Cómo sé que todas esas ideas no provienen de mi carne y provienen del Espíritu? Y que entonces lo puedo plasmar y lo puedo poner como un plan a desarrollar. Qué excelente pregunta, la niña de lentes. Muy buena pregunta. Apenas con las clases de los jóvenes veíamos cómo se determinaba de que un profeta era de parte de Dios. Y veíamos que es un tanto complicado, porque la Escritura dice, si está en boca de 2 o 3, es de Dios. Pero ¿qué pasaba con Jeremías? Porque había profetas, entre comillas, de Dios, y decían, no, con estos cuernos asetearás a los babilónicos y los reyes de Asiria no te podrán hacer nada y tú prevalecerás. Y eran montones de profetas, entre comillas, de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros podemos estar seguros de que si en boca de 2 o 3 es de Dios? Te voy a poner un ejemplo que me ha pasado a mí. Precisamente así como lo estás mencionando. Yo llegué con la idea así de que, bueno,
más o menos la línea que traía el anterior presidente y unas cuantas cosas más. Ir a evangelizar. Una propuesta de ir el 14 de febrero a cimentar las bases espirituales de los jóvenes. Yo queriéndome ver muy espiritual, queriéndome ver muy fuerte y todo esto, ¿no? Con los años he visto de que los jóvenes realmente este tipo de cosas no les interesa. Y no hay un apego real a lo que es la palabra de Dios. No hay un apego real al Espíritu Santo, que es el que nos debe de guiar a toda verdad. ¿Qué es entonces? ¿Quién es entonces el que determina los planes? Dios. ¿Y cómo sé que es de Dios? Métete mucho tiempo a orar. Métete mucho tiempo a estar en comunión con Dios. Primeramente tú. Y no quieras hacer las cosas para afuera, porque no son los de afuera los que deben de cambiar. El que debe cambiar primero soy yo. Ese es uno de ellos, de los puntos para ver que un plan es de Dios. Porque el primero que tiene que ser capacitado soy yo. El primero que tiene que crecer, porque ahora yo soy el presidente, soy yo, no los demás. Ese es uno. Y el otro punto que veía también con los jóvenes en la escuela dominical es de que si la profecía se cumple, si lo que dijo el tal profeta se cumple, entonces es de parte de Dios. Esos dos puntos se vieron especialmente para ver si un profeta era de parte de Dios. Que si estuviera en boca de dos o tres y que lo que el profeta estuviera diciendo se cumpliera. Se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías, de que iba a ser apresado el rey de Judá, de Israel. Entonces, ¿cómo nosotros en nuestro plan de trabajo vemos que las cosas sí son de Dios y se cumplen? Porque el Espíritu Santo te va respaldando en cada paso, cada acción que sea determinado. Quizás se vería un poco arriesgado ahora que lo pienso. Alguna vez la hermana Yareni nos lo preguntó. ¿No es muy arriesgado eso de esperarte a ya estar casado para ver si sí es la persona correcta? Si es algo en el matrimonio, porque pues ya no hay otra segunda oportunidad. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ver cuando el Espíritu Santo nos respalda? Aunque no haya fruto visible. Es que el primer fruto, siempre hay fruto. Siempre hay fruto. Muchas veces como hombres carnales lo queremos ver un fruto material. Pero el fruto que da el Espíritu no es material. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. En el momento en que yo entiendo que no tiene que ser no es que Dios no esté en un grupo de jóvenes que va creciendo en número, pero ¿qué tal si todos esos jóvenes no buscan de Dios? Nada más están creciendo en número porque les gusta el ponchis ponchis. ¿Qué tal si nada más están creciendo en número porque les gusta, no sé, la chica que está enfrente? Porque muchas veces así es los grupos de jóvenes. Nosotros vemos el fruto del Espíritu cuando un joven está cimentado en Cristo Jesús. Ese es el fruto que se ve. Nosotros seamos guiados por el Espíritu Santo con que haya uno que busque el nombre precioso de Dios. Eso, ahí ves que es de Dios. A todo esto, entonces, hermana Ale, ya nos vamos a apresurar porque ya se nos está acabando el tiempo. ¿Tú qué consideras que es un plan de trabajo guiado por el Espíritu? Creo que ya tocamos el punto más esencial, que cualquier grupo, el punto fundamental debe de ser la oración. Y que todo debe de ser basado en la oración, porque por medio de la oración nos comunicamos con Dios. Y por medio de ellas realizamos las peticiones o le hacemos conocer de viva voz, ¿no? Porque Dios conoce todas las cosas. Las necesidades que quizá hay en nuestro grupo las expresamos mediante la oración, pero también debe de haber un tiempo de espera. Creo que es lo que muchas veces nos falla, que dependiendo de lo aprendido y creemos que ya tenemos una fórmula la cual nos funcionó para trabajar en tal o cual sociedad, pero nunca volvemos a someter en oración, quizá decir, Señor, vamos por buen camino, hay que modificar algo, y creo que todo eso simplemente se puede hacer a través de la oración. Y mediante la oración estar sujetos al Espíritu Santo. Yo creo que más allá de realizar hojas y hojas o tener ideas, lo primero que tenemos que hacer, como bien lo mencionaste, hermano Pablo, es que cada uno de nosotros nos metamos a orar y estar en comunión con Dios. Y bueno, hermanos, hasta aquí vamos a dejar este capítulo de consagraciones.
Y ya vámonos, hermano Pablo, porque ya va a empezar el culto. Somos miembros de la Iglesia Cristiana Ebenezer y en este podcast vamos a descubrir la vida que Jesucristo quiere que vivamos a través de su palabra. Y también vamos a platicar de la concepción humana y lo que en verdad dice la Escritura respecto de quién es Dios, sus mandamientos y la relación que tenemos con Él. Vamos a subir capítulos los días martes, jueves y domingo. En YouTube nos pueden encontrar como Ebenezer 4645, en Facebook Iglesia Cristiana Ebenezer, en Instagram Ebenezer-273. En Spotify, YouTube y Facebook también nos pueden encontrar como Ya va a empezar el culto. No olvides compartir y seguirnos. ¿Y sabes qué? Ya vámonos porque ya va a empezar el culto.